Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Principalmente, deciros que estoy muy contento de estar aquí. Y en esta mañana me gustaría dirigirme a cada uno de vosotros con el respeto que os merecéis. Bueno, pues principalmente me presento para aquellas personas que no me conozcáis. Mi nombre es Ángel Rodríguez y no vengo solo aquí. Viene también mi esposa, Kelly, esta mujer más guapa del mundo, sin ánimo de despreciar a ninguna otra, que no sé por qué está conmigo, desde luego, yo creo que es por el dinero, pero ya verás cuando se entere que no tengo ni un centavo. A ver qué pasa. Y también el Señor me ha regalado a este precioso niño llamado Caleb, que el otro día nos cumplió 1 año de edad. Y venimos de las Vascongadas, de la tierra de los fuertes, los hombres fuertes que tienen como deporte levantar rocas y jugar al frontenis. Os saludo con cariño. Mirad, hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes de la Biblia. No sé si muchas personas de las que estáis aquí sabéis lo que os diré a continuación, pero sí, somos protestantes. Muy posiblemente muchos de entre ustedes no sepáis cuál es la diferencia entre los católicos y los protestantes. ¿No es verdad? Muy posiblemente muchas personas penséis que el protestantismo, que es lo mismo decir la iglesia evangélica, es pues que somos más carismáticos, que los pastores visten de una forma más moderna y que esto pues es un poco más entretenido que la parroquia de tu barrio, ¿no, verdad? Hay guitarras eléctricas, es como que el ambiente es muchísimo más cálido y acogedor, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. En el año 1517, un hombre y un monje alemán llamado Martín Lutero, harto de los abusos de la Iglesia Católica, abusos como ponerle precio a la salvación de las personas, abusos como que el Papa, esta figura, era infalible e incluso tenía una autoridad superior a la misma Biblia, y entre muchos abusos más, decidió clavar las 95 tesis en la puerta de aquella iglesia en el año 1517. Él no supo que esto daría la vuelta al mundo y que dividiría a la iglesia en dos. Este también tradujo la Biblia al alemán común, ya que la palabra de Dios estaba cautiva y presa por ese tipo de lenguaje que solamente era reservado para la gente culta. Y hoy somos protestantes. Pero si existe una diferencia abismal entre los católicos y los protestantes, no es otra sino nuestro concepto de la salvación. No existe absolutamente nada que puedas hacer para ganar el cielo. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la Escritura, que esto es la gracia de Dios. Este mensaje va dirigido para usted, caballero, que piensa que podrá ir al cielo a través de sus méritos morales. Y también para usted, señora, que piensa que tiene el cielo ganado por aguantar a su hijo el pesado. Y también para ti, señor, que piensas que el cristianismo sencillamente es una especie de grupo de gente moralista que es mejor que los que se encuentran allí afuera. Este mensaje es para ti, que en el fondo de tu corazón no has entendido de lo que trata el Evangelio. Y para ello, amigos, hermanos, damas, caballeros, vamos a ir a uno de los textos que mejor refleja el tema del que hablaremos. Y se encuentra en Efesios capítulo 2 y verso 8, y vamos a leerlo en versión Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo los salvó Dios? Cuando creyeron. ¿Y por qué los salvó Dios? Por su gracia.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Tenemos algún mérito? Ninguno. Es un regalo de Dios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso porque es un regalo de Dios. Muy posiblemente conversando con amigos o compañeros del trabajo, haya salido a relucir un comentario de este estilo. Todas las religiones son iguales. ¿Por qué razón debería ser cristiano? Perfectamente, podría ser budista, porque total, las religiones son caminos alternativos que te conducen al mismo Dios. Pero una pregunta, ¿eso es cierto? ¿Todas las religiones son iguales? ¿No? Todas las religiones son superficialmente parecidas. ¿No es así? Todas las religiones están compuestas por un tejido similar. ¿Y sabes cuál es? Realizar buenas acciones para alcanzar el favor de Dios. Ya está. ¿Qué es la religión? Viene del latín religare, y esto quiere decir unir al hombre o restaurar la relación de Dios con el hombre a causa de sus pecados por medio de buenos comportamientos. Pero eso es religión, eso es religiosidad pura. Todas las religiones se componen de un tejido similar. Realizar buenas acciones para alcanzar el favor de Dios. Todas. Y ayer mencionábamos esto en el evento juvenil. Si nosotros, por ejemplo, vamos al budismo, veremos que hay que hacer 8 pasos para librarnos de nuestros deseos egoístas. Si vamos al hinduismo, veremos que hay que sufrir para purificar el karma. Si vamos al judaísmo, veremos que hay que obrar la ley para ser aceptados por el Señor, y si vamos al Islam, veremos que hay que obedecer los 5 pilares del Corán sin tener la certeza cuando muramos de si Alá nos dejará entrar al paraíso. Eso es. Todas las religiones se tratan de realizar buenas acciones para alcanzar el favor de Dios. Pero ahora bien, ¿podrías decirme un solo rasgo del cristianismo, solamente uno, que lo convierta en una religión única? Muy posiblemente ahora empieces a pensar en mogollón de cosas distintivas del cristianismo en relación al resto de religiones de este mundo, ¿no? La resurrección, la encarnación, pero ¿sabes una cosa? Existen otras mitologías paganas a lo largo de la historia en la que hay réplicas que se asemejan al cristianismo. Pero ¿sabes qué es lo que verdaderamente convierte al cristianismo en una religión única? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Es decir, la salvación como un regalo gratuito. Porque todas las religiones del mundo, absolutamente todas las religiones del mundo, consisten en obrar por medio de esfuerzos morales para alcanzar el cielo. ¿Es así? Todas. Pero, oye amigo, ¿te imaginas un cielo al que se llegara por tus méritos? Vamos a imaginarnos un cielo al que se entrara por mis obras. Eso sería un caos. Y principalmente sucederían 3 cosas diferentes. En primer lugar, si el cielo se ganara por mis méritos, el estándar para lograrlo debería estar ajustado a un mínimo nivel moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el estándar para entrar al cielo debería ser muy bajo, si no, ninguno de nosotros podríamos entrar allí. ¿Entiendes, hermano? El cielo estaría más vacío que un chiringuito de Mallorca en Navidades, cuando no es temporada de turismo. ¿Entendéis? En segundo lugar, si el cielo se ganara por tus obras, ¿sabes lo que ocurriría? Que el cielo estaría plagado de orgullosos que mirarían con superioridad a quienes aprobaron con menos nota. Pues Sebas, es que has entrado al cielo con un 5. Yo he entrado con un 7,5. ¿Quién ha sido más bueno de los dos? ¿Lo pillas, hermano? Y en tercer lugar,
Si el cielo sería una recompensa, no se respiraría un ambiente de gratitud, sino un ambiente de presunción. Y no tardaríamos ni un segundo en convertir el cielo en el peor de los infiernos. Esta es la razón por la que el gran reformador Martín Lutero dijo esto: la gracia es la bisagra sobre la que gira todo lo demás. La gracia es la bisagra sobre la que gira todo lo demás. Ahora bien, ¿qué significa la palabra gracia? La palabra gracia viene del griego charis y esto quiere decir favor. La gracia quiere decir favor. Y el autor Abraham Booth lo ilustra de una forma impresionante. La gracia es el favor gratuito de Dios, manifestado en bendiciones espirituales y eternas a criaturas que son culpables y que son indignas. ¿Sabes lo que nos está enseñando Abraham Booth en esta cita? Que la gracia de Dios no solamente consiste en favores inmerecidos, escucha bien, sino en favores inmerecidos a pesar de que merecemos lo contrario. ¿Lo has pillado? Cada uno de los presentes merecemos el infierno. Cada uno de los presentes merecemos el desprecio absoluto del Señor, ya que en Romanos 3:23 el apóstol Pablo escribe que todos nosotros hemos pecado contra Dios. Por muy bueno que te creas, por muy bondadoso que te pienses, por mucho que digas que en tu corazón hay un buen fondo, sí es cierto, pero ninguno somos buenos a la altura del estándar moral de Dios. En otras palabras, amigos, ¿sabe lo que es la gracia? Todo lo opuesto al mérito. En todas tus obras hay méritos, entonces allí no hay gracia. Haces las cosas aquí dentro de la iglesia para recibir una retribución a cambio, allí no hay gracia. Obras sencillamente para ser aplaudido por las personas de tu comunidad, entonces allí no hay gracia. La gracia es todo lo opuesto al mérito. Así como dijo también el teólogo Lewis Schaeffer, la gracia equivale al trato misericordioso a quienes no se lo merecen. Y esa precisamente es la gran diferencia entre las palabras misericordia y gracia. La misericordia es que Dios no te castiga a pesar de tus pecados. La gracia es que Dios te bendice a pesar de ellos. Esa es la gran diferencia. Bueno, ahora muy posiblemente en cada uno de nosotros se despierten preguntas de este estilo. ¿Está bien, Ángel? Estás haciendo una descripción acerca de la gracia de Dios y de hecho lo estamos entendiendo bien. Pero ahora bien, si el cielo es algo completamente gratuito y que no se puede obtener mediante el esfuerzo humano, entonces, ¿qué pasa? ¿No debo de hacer absolutamente nada? ¿Debo de frivolizar y tumbarme en el sofá esperando la muerte para entrar al reino de los cielos? ¿No es así? ¿Qué ocurre? ¿Qué papel juegan el esfuerzo y la obediencia? Dime, ¿qué papel ocupan el esfuerzo y la obediencia? Si se supone que la salvación es gratuita, ¿cuál es el motivo por el que Dios exigiría una serie de comportamientos éticos? ¿Qué más le da? ¿No es así? ¿Sabes, hermano, que la gracia de Dios tiene un terrible problema entre nosotros? ¿Sabes cuál es el problema? Cuando no entendemos lo que significa. El problema de la gracia de Dios es cuando los cristianos no entienden lo que significa la gracia de Dios. Y a causa de esta falta de entendimiento, de la Iglesia universal, se despiertan dos monstruos horripilantes. El primero, el libertinaje, y el segundo, el legalismo. Y de eso va a tratar la prédica de hoy. El primero, el libertinaje, y el legalismo. Y lo que ambos tienen en común es que estas dos cosas deforman la imagen de la verdadera santidad. Vámonos con el libertinaje. En primer lugar, si ahora te hago esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué significa la gracia de Dios en tu vida?
Muy posiblemente empieces a enumerar una a una de todas las cosas que Dios hizo a tu favor en relación al perdón de tus pecados. Yo era un pecador horroroso, maltrataba a mi esposa, estaba adicto a las drogas, o sencillamente era un hombre egoísta y despiadado, y el Señor tuvo compasión de mí y me rescató de la ruina. Muchas veces el problema que tenemos con la gracia de Dios, reducimos al perdón de los pecados cuando la gracia de Dios tiene más que ver con el poder para vencerlos. La gracia de Dios, más que con el perdón, tiene más que ver con el poder. Y a causa de no entender esto, es que hay muchos cristianos frívolos que sencillamente lloriquean y se ponen cientos de excusas para siempre regresar al mismo punto de partida. No puedo vencer esto, no puedo sucumbir a esto otro, siempre soy devorado por mis tentaciones. Y sin darnos cuenta, amigos, hermanos, damas, caballeros, utilizamos la gracia como un colchón al que arrojarnos, cuando la gracia tiene mucho más que ver con un colchón por si nos caemos. ¿Entendéis? Y esto precisamente era lo que le sucedía a la iglesia en Roma en tiempos del apóstol Pablo. La iglesia en Roma decía algo parecido a esto. Bueno, si Dios da gracia a los pecadores, ¿por qué no seguir pecando más para recibir más gracia? ¿No es así? Y esto podemos verlo en Romanos, capítulo 6 y verso 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa?, pregunta el apóstol Pablo. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en él? Aquí el apóstol Pablo nos está ofreciendo dos enseñanzas clave. Número 1, si utilizas la gracia de Dios como un pretexto para pecar, es un claro síntoma de que nunca has conocido lo que es la gracia de Dios. Esa es la razón, amigos, hermanos, por las que el apóstol Pablo recuerda a los romanos que la única manera de vivir en libertad es viviendo bajo el paraguas de la gracia. Pero viviendo bajo el paraguas de la gracia, escucha bien, sin percibir como barrotes que te encarcelan, sino como fronteras que te protegen. Te pongo un ejemplo. Yo nunca he estado en la cárcel preso, jamás. Nunca he estado preso, gracias a Dios, y también a que no me meto en líos. Pero ahora bien, a menudo voy a predicar a los presos desde hace 3 años allí en mi ciudad, en Bilbao, y no me hace falta estar encarcelado para saber que aquellos que lo están quieren escapar pero no pueden. Pero sin embargo, vivo en un país repleto de fronteras y puedo escapar pero no quiero. ¿Por qué? Porque España es mi casa. ¿Entendéis? Y te lo pongo de esta forma, hermano, hermana. Si hay que colocarte unas esposas para que no peques, significa que lo harías si no las tuvieras puestas. Porque la libertad que la gracia nos ofrece nos rompe las esposas, llevándonos a rechazar el pecado aunque seamos libres para cometerlo. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en Romanos 6. Eso. Y lo que quiere decirnos la enseñanza en esta mañana, escucha bien, es que si tu santidad o tu vida espiritual o tu vida cristiana o tu vida devocional depende de la constante supervisión del pastor Sebas o de los amigos que te impulsan a venir al culto o de la amenaza de tu esposa de que si no vienes a la iglesia se divorcia, o si simplemente lo haces para mantener vivo un puesto de visibilidad aquí en la iglesia local, lo siento mucho. Pero eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Eso sencillamente tiene que ver con religiosidad vacía. Religiosidad pura y dura. Ahora bien, vamos avanzando. ¿La gracia de Dios lo hace todo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy, sabéis que hay trampa, pillines. Sabéis que hay trampa. La gracia de Dios lo hace todo, sí, pero la gracia de Dios hace todo lo que atañe a su función. Es decir,
La gracia de Dios lo hace todo, pero hace todo lo que debe hacer. ¿Entiendes? Ahora bien, vamos a Tito 2:11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae, número 1, la gracia de Dios trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones. ¿Qué dos cosas hace la gracia de Dios? Número 1, nos salva cuando no podemos salvarnos solos. Y número 2, nos santifica llevándonos a rechazar el pecado. ¿Vale? Ahora, hablaremos de la gran diferencia que existe entre salvación y santificación. En primer lugar, la salvación es un monergismo. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Significa que la salvación solo interviene una persona. Esa persona es Dios, no tú. Porque no existe nada que pueda para salvarte. ¿Pero por qué razón no existe nada para salvarte? Mira, hace tiempo en un mensaje hacía una pregunta. Y la pregunta es esto: ¿nosotros podemos ser salvos por obedeciendo los mandamientos, sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Parece muy raro que no. ¿Cómo que no? Mira, y os lo pongo de esta forma, porque todos se tiran de los pelos y dicen hereje, blasfemo. Mira, ¿un enfermo puede curarse tomando la medicación, sí o no? ¿Vale? Ahora bien, el problema es que esa medicación está en una estantería tan sumamente alta que a ese enfermo le resulta imposible llegar a ella. Pero si podría llegar, ¿es así? El problema con la ley es lo siguiente, y es que el ser humano se podría salvar guardando todos los mandamientos de la ley. El único problema es que no puede. ¿Por qué? Porque es un estándar inalcanzable como para que el pecador pueda superar el listón de justicia que implica los requerimientos de una salvación tan grande. ¿Entendéis, hermanos? Esa es la razón por la que no existe nada que puedas hacer para salvarte. Pero la santificación, hermanos, es ese proceso de transformación interna en el que el hombre se va asemejando cada día un poquito más a la persona de Jesús. ¿Vale? Es ese proceso natural en el que Dios va haciendo que aborrezcas el pecado y ames las cosas santas. Eso es. Ahora bien, del mismo modo que la salvación es un monergismo, algo que no puede hacer Dios, así también la santificación es un sinergismo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que ya no implica solo el esfuerzo de Dios, sino también el tuyo. ¿Entiendes? Sino también el tuyo. Y ahora conviene citar a San Agustín cuando decía: vive como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Porque ¿sabes una cosa acerca de la gracia? La gracia se opone al mérito, pero no al esfuerzo. La gracia de Dios se opone al mérito, pero no al esfuerzo. No. Y lo vemos en Timoteo 2:1, cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe: hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo? En ocasiones hemos pensado que esfuerzo y gracia son dos cosas que se repelen, como las nueras y las suegras. Se repelen, son antagónicas una de la otra. Hay como un instinto por creación divina en la que una suegra no puede estar a 1,5 metros de una nuera, porque se produce una especie de alergia natural en la que a la suegra y a la nuera le empiezan a salir ronchones. Que estabais muy serios. ¿Gracia y esfuerzo se repelen, sí o no? No. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo que debemos ceder nuestra voluntad para que sea la gracia quien la reconduzca a la obediencia. Ahora, escucha esto, mira. ¿Cuál es el papel de la gracia
en la fina línea que separa los méritos del esfuerzo. ¿Vale? Está bien. Vamos a aterrizar ideas y quiero que todos lo entendan, porque si no, mi visita aquí será súper vana. ¿Entiendes esto? ¿Cuál es el papel de la gracia? En la fina línea que separan los méritos del esfuerzo. ¿Cómo? Que significa que tengo que seguir haciendo salvaciones gratis, entonces significa que no debo hacer nada si es gratis. Pero sin embargo, ahora me estás diciendo, Ángel, que sí que hay que hacer cosas, pero ¿qué es para mantener la salvación? No. Nuestras obras, hermanos, amigos, no es para ganar el cielo. La evidencia de que somos salvos. ¿Entiendes? En el cristianismo, las obras no nos conducen al cielo. Sencillamente las obras son la viva señal de dónde está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es de la tierra, entonces nosotros nos comportamos conforme a esa ciudadanía. Sencillamente es un acto de gratitud que no tiene absolutamente nada que hagamos por moralismo o legalismo. ¿Entendéis? Eso es. Ahora, ¿cuál es el papel de la gracia en la fina línea que separa los méritos del esfuerzo? Los seres humanos somos súper orgullosos y nos preocupamos por todo, es un instinto natural. Ahora, ¿no es donde verdaderamente Dios se glorifica? Cuando nos lleva a actuar en su poder. En su poder, es decir, el cristianismo es algo que generalmente no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, en absoluto. Por eso es que la gracia nos lleva a esforzarnos a través del poder que Dios provee. Y esa precisamente es la gran diferencia que existe entre la gracia y la ley. ¿Sí? En la gracia, el favor llega antes que la obediencia. Sin embargo, en la ley es la obediencia la que llega antes que el favor. Es cuando Dios te dice, haz esto y sucederá esto otro. Pero en la gracia de Dios, amigos, los mandamientos vienen equipados con el poder para cumplirlos. Lo que pasa que en muchas ocasiones los cristianos utilizamos la gracia como el comodín de la llamada cuando hemos fracasado en nuestros esfuerzos. Pensamos que la gracia es una fuerza esporádica que aparece en nuestros bajones espirituales. ¿No es así? Cuando he caído en un pecado gordo, a reconciliarme con Dios tras una temporada fría, o cuando siento que Dios me usa pese a estar en la reserva espiritual. ¿Pero qué fue lo que le dijo Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Amigo hermano, la palabra basta quiere decir suficiente. Y esto implica que Dios le está diciendo al apóstol Pablo que la gracia no debe ser simplemente como la batería extra que le falta al móvil para estar a punto de apagarse. No, sino que la gracia lo significa todo, absolutamente todo. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que en muchas ocasiones los cristianos vemos la cruz como algo insuficiente y es por eso que pensamos que podemos complementarla con nuestras obras meritorias. ¿Entiendes? Es como cuando vas al cajón de la cómoda a seguir metiendo calcetines, pero ya está hasta los topes. Sería absurdo seguir introduciendo más. ¿Entiendes? Pues la cruz o añadir obras a la cruz es lo mismo que pretender seguir introduciendo cosas en un tarro que ya se encuentra lleno. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué razón? Porque, como ayer decíamos, mientras todas las religiones giran en torno a lo que se debe hacer, el cristianismo de la gracia gira en torno a algo hecho. Desde aquel momento en el que Jesucristo crucificado pronunció el lema más increíble de todos al decir, consumado es. Consumado es. Consumado es. Por esa razón, en 2 de Corintios 12:9, mirad qué bueno, dice esto Dios al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y ahora responde el apóstol Pablo:
así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Al apóstol Pablo se le ha ido la cabeza para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. Vamos a ver, en este texto estamos viendo dos cosas que se contraponen en apariencia. La debilidad y la alegría juntas en una oración. Eso es poco. Mejor estaríamos alegres por ser personas que podemos presumir nuestras virtudes. Mi hermano perfectamente podría presumir de sus músculos. ¿Entiendes? Y yo, buena barba. Y usted posiblemente pueda presumir de los hijos tan increíbles que tiene. O usted también, Sebas, puedes presumir de esta iglesia tan preciosa. Pero vamos a ver, ¿podemos presumir acerca de nuestras debilidades y podemos alegrarnos en ellas? ¿Sabes cuál es el motivo por el que en muchas ocasiones no nos alegramos de nuestras debilidades? Porque no hemos entendido cuáles son las debilidades de las que Pablo habla. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo te vas a alegrar de algo que no sabes lo que es? ¿Vale? Entonces, mira lo que es la debilidad para usted y para mí. Nuestras debilidades son esos puntos flacos de nuestra personalidad. ¿Tienes puntos flacos en tu personalidad, sí o no? Todo lo que detestas al mirarte en el espejo, y no hablo solamente a nivel físico, y esas limitaciones de las que te avergüenzas. Yo tengo muchas limitaciones de las que me avergüenzo. Muy posiblemente en el evento de ayer y en la predicación de esta mañana, exclusivamente estoy mostrando cosas de las que me enorgullezco. Y las cosas que me avergüenzan un poco, pues no os las estoy mostrando ahora mismo para nada. ¿Entiendes? Pretendo hacer un buen mensaje, pretendo que me consideréis un orador excelente, ¿no? Y que al irme para casa digo, ¡guau, ese tío qué bien hablaba!, ¿no? Es increíble cómo exponía, era Charles Spurgeon en su mejor época. ¿Entendéis, amigos? Pero mirad, la religiosidad no está interesada en sacar a luz nuestras limitaciones, sino en dar brillo a nuestros méritos. ¿No suena? Iglesias de ese corte legalista en el que las personas constantemente ocultan sus debilidades y tapan su vulnerabilidad y sencillamente quieren presentar esa cara de santo a todos. ¿Suena, sí o no? Sí. La religiosidad no está interesada en sacar a luz nuestras limitaciones, sino en dar brillo a nuestros méritos. He ganado la unción de expulsar demonios tras mis 21 días haciendo ayuno. Y te damos un aplauso. ¿Quieres un aplauso? Porque te lo has ganado, ¿no? Porque al final eso quiere decir que te lo has ganado. Hermano, escucha esto. Escucha esto. Que mira, ahí estoy viendo un extintor. Porque quizá lo vayamos a necesitar, porque después de esta frase va a haber fuego. Escucha bien, mira. ¿Sabes por qué razón el poder de Dios fluye a través de nuestros puntos flacos y no de nuestras virtudes? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué razón el poder de Dios fluye a través de nuestros puntos flacos y no de nuestras virtudes? Porque nuestras limitaciones y esas cosas que nos avergüenzan son lo único de lo que no nos enorgullecemos. Lo único. Porque fíjate, hermano, si somos propensos al orgullo, que Dios usa nuestras limitaciones para glorificarse, porque de nuestros talentos ya nos enorgullecemos nosotros mismos. ¿Has pillado de qué está hablando Pablo? Para mí, perfectamente, sería muy fácil enorgullecerme de, yo qué sé, las entrevistas que grabo en la calle y que todos digan, wow, es el apologista español y lo hace muy bien y da discursos muy bonitos y predica muy bien y lo que sea, ¿entiendes? Pero quizá Dios, el 99% de las cosas en las que más me usa no es en todo esto que en apariencia puede verse, sino Dios te mantiene humilde, Dios de verdad te mantiene con los pies en el suelo cuando realmente Él trabaja desde tus puntos flacos.
Y esto es lo más maravilloso del mundo. Esa es la razón por la que en 2 de Corintios 4:7 el apóstol Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de ti. ¿Por qué razón, hermano, el apóstol Pablo está diciendo que somos vasos de barro cuando perfectamente podría decir que somos vasos de oro? El oro representa la riqueza, sin embargo el barro representa lo más frágil de todos los materiales, ¿no es así? Porque tiende a romperse. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Sabes para qué? Para derivar la atención del envase al contenido. Para derivar la atención del envase al contenido. Para que cuando tú, hermano que me escuchas, veas que Dios me usa, digas: pero ¿cómo Dios puede utilizar a este? Entonces ya la gloria no es para mí, es para Dios. Porque Dios utiliza a este. ¿Me entiendes, hermano mío? Explicado de una forma muy sencilla. Sí. Ahora, vámonos de forma breve con el legalismo. ¿Qué es el legalismo? He encontrado 3 frases para poder describir su significado. Número 1, cuando obedecemos, pero aislamos a Dios de nuestros actos. Obedecemos, somos fieles a la congregación, pero sin embargo Dios está excluido de nuestras obras. En segundo lugar, cuando las reglas se vuelven lo primero. Cuando las reglas se vuelven lo primero. Y en tercer lugar, cuando convertimos nuestros prejuicios en mandamientos del Señor. Te hago una pregunta, iglesia. ¿La moralidad es mala? ¿No? ¿La moralidad es mala, sí o no? No, es bueno que te digan eres alguien moral. Es malo que te digan eres alguien inmoral, ¿no es así? La moralidad es buena. Lo que es malo, ¿sabes qué es? El moralismo. Esto significa, si yo agarro la palabra moral y le añado el sufijo ismo, eso convierte la moral en la base de todas mis acciones. ¿Has pillado? Esto es el legalismo. Esto es el legalismo puro. ¿No has escuchado alguna vez un comentario de este tipo? Bueno, si me porto bien, entonces seré aceptado. Es que cómo voy a ir a la iglesia ahora, si sabes el lío que tengo en mi vida. Sabes que estoy vendiendo esto, que no es agradable. Sabes que estoy estafando aquí. Sabes que estoy en pecado. Sabes que estoy consumiendo drogas. ¿Cómo diantres voy a presentarme el domingo a la iglesia? ¿Entiendes? Si me porto bien, seré aceptado. Incluso usted, que lo piense al dirigirse a su cuarto de oración después de haber pecado y la culpabilidad corroe su conducta de tal modo que es un obstáculo entre, de verdad, el perdón y el arrepentimiento. Y a veces lo pensamos, ¿entiendes? Pero ¿sabes una cosa? Eso no es lo que me enseña el Evangelio. El Evangelio enseña que primero soy aceptado por lo que Jesús hizo por mí y después mi moral se ve afectada en consecuencia. Y eso es muy distinto, porque no tienes que esforzarte para impresionar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo impresionó por ti. Jesús lo impresionó por ti. Gálatas 3:3. Será posible que sean tan tontos, gracias Pablo, después de haber comenzado vuestra vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Quédate con esta cita. La gracia y algo más no es más, es menos. La gracia y algo más no es más, es menos. Vamos a hacer el test del legalista. Todos tenemos a un legalista interno desintoxicándonos, ¿no es así? Primera pregunta. ¿Te sientes superior a quienes no cumplen con tus estándares? Segunda pregunta. ¿Te enfocas en tus logros para obtener la aprobación de Dios? Tercera pregunta. ¿Te sientes incómodo al enfrentarte a otras opiniones religiosas? Y última pregunta. ¿Hay hueco para la compasión en tu teología? ¿Hay hueco para la compasión en tu teología? Mirad, amigos, con esto me despido ya. Hace mucho tiempo había un niño llamado Dima. Este niño creció en un suburbio de mala fama.
Este niño era el hijo de un hombre adinerado que cuando se... No. Estaba de... Decidió huir sin mirar atrás. Sí. Este niño nunca fue a la escuela. Creció en uno de los barrios más pestilentes de Judea. Allí los religiosos no entraban, la policía no entraban, las autoridades no entraban. No fue a la escuela en los mercados de aquel pueblo para llevar sustento a su familia. Una cosa, este hombre fue creciendo y se especializó en el viejo arte de robar. Hasta que un día dijo: me mudaré a otro sitio, pero antes necesito pasta. Sabía que un centurión romano vivía cerca y decidió entrar a su casa cuando estaba vacía y robar todo lo que tenía. Entró, agarró un saco, metió las joyas, la plata, pero hizo demasiado ruido y le atrapó uno de sus criados. Lo llevó a las autoridades, revisaron su historial y lo tuvieron claro. Estamos a chusma de este calibre pululando por los barrios de esta ciudad. ¿Sabes una cosa? Este niño, que ya era un hombre, fue atrapado por dos romanos corpulentos. Lo llevaron a un calabozo y ahí, en medio de las húmedas paredes de ese sitio oscuro, tuvo tiempo para reflexionar. ¿Por qué razón no le haría más caso a los consejos de mi madre? ¿O por qué diantres no acudiría antes a la sinagoga? ¿Entiendes? Y sabes una cosa. Entró el romano, pegó una patada a esa puerta de madera y le colgó un pesado yugo sobre sus hombros que debía pasear por las calles de Judea. Los niños le abucheaban: eres todo lo que no queremos ser en el futuro. Las madres lo miraban con desprecio y los religiosos lo escupían. Allí llegó, al monte de la muerte. Los romanos lo derribaron al suelo y le traspasaron las muñecas con dos fríos clavos de acero. Allí quedó, en alto, expuesto a las miradas de vergüenza de todo el pueblo. Pero a Dimas había algo que le preocupaba muchísimo más que el desdén de los religiosos o el abucheo de los niños. Y era el hecho consciente de haber llevado una vida sumida en el pecado. ¿Con qué cara me presentaré delante del Dios de Abraham? De repente levantó su cabeza y después era el único crucificado allí. Miró a su lado y había un ejecutado por la misma causa, otro ladrón. Pero miró al otro lado y no había otro ladrón. Miró y en el cabecero había un título que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Cómo? Dimas creyó estar sufriendo una alucinación. Pero vamos a ver, este no es el popular rabino que hacía proezas, milagros y polémicos mensajes que fue noticia en estos últimos tiempos. Me estoy volviendo loco. Ya sé quién es. Ya me acuerdo de él. Me acuerdo haber escuchado algunas de sus enseñanzas mientras me hacía pasar por un oyente más para robar algún despistado de entre la multitud. ¿Sabes? Mientras Jesús sermoneaba, él estaba por allí robando las carteras que podía. Sí, y dijo: me voy a lanzar. Los cuervos sobrevolaban las tres cruces a la espera del primer cadáver. Las horas se hacían agónicas y el dolor insufrible. Ahora o nunca. Quizá esta sea la única oportunidad que tenga. Ahí va. Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De repente Dimas cerró los ojos a la espera de una lista de condenaciones. ¿Cómo? Toda una vida robando, viviendo sumido en el pecado, al margen de la ley, ¿y ahora esperas que te salve? Anda ya, no pienso hacerlo. Tienes las puertas del cielo cerradas. No. Cuando Dimas abrió sus ojos,
se encontró en el rostro de Jesús una sonrisa sin igual. Y para su sorpresa le respondió lo siguiente: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy posiblemente tú, caballero, dama, señor, señora, que has venido en esta mañana a esta iglesia, te sientas muy identificado con el joven Dimas, sí, popularmente más conocido por el relato bíblico en el que es sencillamente el ladrón. Muy posiblemente esta sociedad te ha colocado la etiqueta del borracho, el drogadicto, el ladrón, la mujer promiscua. Muy posiblemente a ti se te ha colocado ese título de una persona ambiciosa que sencillamente vives por tus negocios y no tienes escrúpulos hacia nadie. O tú sencillamente piensas que tus pecados son demasiado graves como para que Dios pueda limpiarlos o como para que Dios pueda perdonarte, pero no. Hoy sencillamente quiero que por la fe, cada uno de los presentes que estáis aquí, miréis a la cruz. En este momento miréis a la cruz y al igual que este joven ladrón, le digáis: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ningún momento recibirás el reproche frío de un juez furioso, sino de un Padre amable que en este día te acogerá sobre su regazo. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por todas las personas a las que amas. Te doy muchísimas gracias, Dios, porque tú eres bondadoso. Señor, si no llega a ser por tu gracia, si no llega a ser, Señor, porque el cristianismo es distinto a otras religiones, nosotros estaríamos completamente perdidos. Te damos gracias por la persona de Jesús, porque Él obedeció todo en nuestro lugar, porque Él vivió como nosotros no pudimos, y porque tú, Señor, serviste del Cordero sacrificial, sustituyéndonos en el castigo en esa cruz. Te suplico por las personas que han venido, Señor. Personas que tienen una noción equivocada del cristianismo y sencillamente piensan que esto trata de moralismo. Te suplico que hoy, Señor, tú conmuevas los corazones de las personas que no te tienen. Te suplico, Señor, que tú arranques la culpabilidad de las conciencias y te doy muchísimas gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús.